Fears to Fathom es un videojuego de terror psicológico que sumerge al jugador en experiencias aterradoras inspiradas en historias reales enviadas por la comunidad. Cada episodio presenta una narrativa única donde la atmósfera, el suspense y las decisiones del jugador son clave para sobrevivir. En este video exploraremos las historias reales que inspiraron dos de los episodios más inquietantes de Fears to Fathom: la misteriosa desaparición de un guardabosques en una torre aislada y el aterrador encuentro de un autoestopista con un extraño en una carretera desolada. Prepárate para descubrir los eventos que dieron vida a estas experiencias de terror psicológico. Todo comienza con un joven guardabosques llamado Evans, que es asignado a trabajar en la torre de vigilancia número 11, ubicada en medio de un vasto y silencioso bosque. Su tarea es sencilla: vigilar el área en busca de señales de incendios forestales y responder a cualquier emergencia en el parque natural. Durante el día, su trabajo es tranquilo y rutinario, pero cuando cae la noche, la soledad y la vastedad del bosque comienzan a pesar. El guardabosques está acostumbrado al silencio, pero durante una noche específica, algo fuera de lo normal comienza a suceder. Evans había escuchado rumores entre sus compañeros, luces inexplicables vistas desde la torre, susurros que parecían provenir del bosque y guardabosques que juraban haber sentido algo más que la soledad en esos turnos nocturnos. Pero como hombre lógico, desestimó estas historias como simples supersticiones. Su primera semana fue tranquila, pero una noche en particular, mientras registraba su turno habitual, la radio de emergencia emitió un sonido extraño, una estática profunda, intercalada con lo que parecía ser una voz. La voz apenas audible decía: «No bajes, está aquí». Pensó que se trataba de una interferencia, pero lo que siguió lo dejó inquieto. Desde la torre, divisó una luz titilante entre los árboles, demasiado constante para ser una linterna y demasiado errática para ser una fogata. Decidió anotarlo en su registro, pero la sensación de que alguien lo estaba observando comenzó a llenar la cabina. Más tarde esa noche, su linterna enfocó un coche aparcado en la carretera que cruzaba el bosque. Las luces delanteras estaban encendidas y las puertas abiertas. Como parte de su protocolo, Evan bajó de la torre para investigar. En el coche no había nadie, pero las llaves seguían en el encendido y sobre el asiento del copiloto había un extraño objeto. Un reloj roto detenido exactamente a las 3:33 am. En el suelo, notó algo aún más perturbador: huellas descalzas que llevaban al interior del bosque. Decidió volver a la torre y reportar el incidente, pero la radio ya no funcionaba. De vuelta en la torre, Evan comenzó a escuchar ruidos provenientes de la base de la estructura. Al asomarse, vio una silueta inmóvil mirando hacia arriba. No podía distinguir ningún detalle, pero estaba claro que quien fuera, sabía que él estaba ahí. Intentó gritar para intimidar a la figura, pero no recibió respuesta. La figura simplemente se desvaneció en la oscuridad. Esa misma noche, los golpes comenzaron en la escalera de la torre. Evan aseguró la puerta y trató de mantenerse en silencio, pero entonces escuchó susurros justo afuera. «Eres el siguiente». Al día siguiente, los compañeros de Evan llegaron a la torre para su turno habitual. Lo que encontraron fue aterrador. La cabina estaba vacía, pero parecía que había habido una lucha. La radio estaba encendida, repitiendo la misma frase una y otra vez: «No bajes». En el suelo encontraron marcas de uñas y más huellas de pisadas. Evan nunca fue encontrado, y su desaparición se convirtió en una leyenda local. Algunos creen que fue víctima de un ataque humano, otros que algo más oscuro habita en los bosques de Ironbark. Desde entonces, los guardabosques se niegan a trabajar en la torre número 11, y los lugareños aseguran que, si pasas cerca, aún puedes ver una luz parpadeante en el bosque y escuchar los ecos de una voz en la radio que advierte: «No bajes». En 1992, una joven llamada Claire Matthews estaba viajando sola de regreso a su hogar en un pequeño pueblo en Arizona. Su coche se averió en una carretera desolada durante la noche, a kilómetros de cualquier gasolinera o lugar habitado. Sin señal en su teléfono y sin opciones claras, Claire decidió esperar, pero después de horas, un coche finalmente se detuvo. Un hombre de mediana edad, amable y sonriente, le ofreció llevarla hasta la gasolinera más cercana. Aunque inicialmente dudó, Claire aceptó, pensando que no tenía otra opción.
Durante los primeros minutos, el hombre parecía amigable, haciendo preguntas casuales sobre su viaje. Sin embargo, pronto, el ambiente cambió. Claire notó que el hombre estaba desviándose del camino principal, tomando un desvío que no conducía a ninguna gasolinera. Cuando le preguntó por qué, él dijo que conocía un atajo. Mientras hablaba, su tono cambió. Empezó a hacer preguntas personales incómodas y a observarla fijamente a través del espejo retrovisor. Desesperada, Claire trató de mantener la calma y buscar una forma de escapar. Luego vio algo que la aterrorizó. En el asiento trasero había cuerdas y cinta adhesiva, como si el hombre estuviera preparado para algo más. Cuando el hombre hizo una pausa para revisar algo en el maletero, Claire aprovechó el momento y corrió hacia el bosque cercano, escondiéndose entre los árboles. El hombre la buscó durante lo que pareció una eternidad, gritando su nombre y diciéndole que no debía haber salido corriendo. Finalmente, abandonó el lugar y Claire pudo llegar a una carretera principal, donde fue rescatada por otro conductor. Más tarde, la policía encontró el coche del hombre, pero él ya había desaparecido. Dentro del vehículo descubrieron objetos inquietantes, más cuerdas, cinta adhesiva y lo que parecía ser un cuchillo envuelto en un trapo. Nunca fue encontrado, pero el caso dejó a Claire marcada de por vida. Esta historia refleja los peligros reales de confiar en extraños durante un viaje por carretera. Aunque en Norwood Hitchhike se añaden elementos de ficción y tensión psicológica, la base del relato proviene de situaciones similares, lo que lo hace aún más escalofriante. Make the background music terror, suspense, tensión.